Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por entrar a ver este video. Vamos a hablar sobre los 13 peleadores de la lista de combatientes del lado de los humanos en Sumatsu no Valkyrie. El objetivo de este video básicamente solo es mencionar a los personajes, no se entrará en profundidad realmente con muchos, sino solo mencionar a rasgos generales quiénes eran. Así que bueno, hablaremos en luchadores en el orden en el que vienen en la imagen que sale en el manga de la lista de luchadores. Por lo que iniciaremos como con Qin Shi Huang. Bueno, ¿quién era este hombre? Este hombre fue el primer emperador de China que logró la unificación de los territorios de la moneda y la escritura. Él fue el constructor, o bueno, más bien fue quien inició el proyecto de la muralla china y de su mausoleo. Su mausoleo en la actualidad se le considera una de las 8 maravillas del mundo. Y a pesar de todos los logros que realizó en su vida, se cuenta que tenía un carácter obsesivo y totalitario y que tenía como que cierta obsesión por ser una leyenda en la vida. Por lo que personalmente yo creo que ese será su principal motivador en el manga para pelear del lado de los humanos. Y pues porque todos los luchadores, en caso de que ganen el torneo, serán considerados unas leyendas. Y bueno, como segundo luchador de la humanidad tenemos al Rey Leonidas. El Rey Leonidas es un personaje muy popular en la cultura actual, conocido pues así en gran ayuda por la película de 300, que fue una película más o menos estrenada en el año 2006, que lo tiene él como protagonista. Pero bueno, el rey Leonidas fue el rey de Esparta durante las guerras médicas en el año y él nació en el año 540. Era el cuarto hijo del rey Anaxandria. Y a pesar de lo que se cree o de la idea general que se tiene, Leonidas llegó al trono a una edad ya bastante avanzada, ya que él tomó el trono cuando su hermano murió. Su hermano era el que tenía el trono, pero murió sin haber tenido un hijo varón, por lo que el trono fue transferido a Leónidas y no a un hijo. Él fue como durante la invasión de Jerjes se hizo la Liga Helénica, que fue una alianza de las ciudades griegas para defenderse de la invasión, de la cual estaba a cargo, bueno, la cual la dirigía principalmente Esparta y por lo tanto Leónidas. Pero bueno, como tercer participante tenemos a Nikola Tesla. Nikola Tesla es otro personaje muy popular en la cultura actual, que del que seguramente todos hemos escuchado algo. El padre de la electricidad, creador de muchos avances y muchas patentes y muchas cosas que fueron la base para muchas cosas que tenemos hoy en día. Y siempre se enfocó un poco, él siempre se enfocó más en la electricidad y en la corriente, por lo de, por lo que se le dice el padre de la electricidad. Bueno, mucha gente sí lo toma. Bueno, pero quisiera dar algo sobre mi opinión de este peleador. Yo creo que este peleador va a ser el último del lado de los humanos, porque él representa algo que no veo que representen tanto los otros personajes, que es la parte científica, el conocimiento y no la física, como los demás que muchos son luchadores o cosas así. Así que yo creo que este será el último humano en pelear y que él usará la ciencia a su favor, demostrando que con la ciencia los humanos pueden equipararse a los dioses. Pero bueno, como cuarto participante tenemos a Sasaki Kojiro, que es el primero que mencionamos, que ya tuvo alguna participación activa en el manga. Él fue un espadachín muy destacado que vivió entre los años 1500 y 1600 en Japón. Él creó un estilo de la espada llamado Ganryu y de hecho fundó una escuela con el mismo nombre. Se dice que el último combate de su vida fue con Musashi Miyamoto, el cual lo venció con una espada hecha a partir de un remo con el que llegó a la isla de Sasaki. Y a diferencia de lo que podemos ver un poco en el manga, Sasaki era muy respetado y era el fundador de una escuela. Y al final de su vida él contaba con un poder económico y un poder social bastante bueno y bastante alto. Bueno, y como quinto en la lista tenemos a Raiden Tememon, el segundo participante japonés al lado de los humanos. Raiden fue un luchador de sumo, nació en una familia de agricultores y que fue dotado con una gran fuerza física en el sumo, y se inició en el sumo a los 14 años, y se dice que físicamente era impresionante, pues se supone que medía 1,97 metros de alto y que tenía unos brazos muy largos y unas manos enormes, lo que hacía que tuviera mucho talento para el sumo. Y tuvo una carrera en el sumo muy buena, retirándose a los 43 años. Y algo que nunca nunca se supo muy bien, fue porque este participante nunca obtuvo en el sumo el rango más alto, que es el Yokozuna.
Y bueno, en mi opinión, yo creo que él se peleará con Tobuda, básicamente por el físico, y que sería interesante ver una pelea de pesos pesados. Bueno, el sexto en la lista, y el que yo creo que es el más popular o el más conocido de toda la lista de participantes, y que personalmente de los que han salido es mi favorito, es Adán, o Adam, como se le dice ahí en el manga. Bueno, es un personaje que podríamos decir ficticio, ya que su vida solo podemos verla en la Biblia y en otros textos religiosos. Pero bueno, Adán es el primer humano y padre de la humanidad, creado por los dioses a su imagen y semejanza, esposo de Eva, la primera mujer, aunque bueno, según los textos más populares Eva es la primera mujer, pero en algunos otros textos se menciona a Lilith, que era realmente la primera mujer y la primera esposa de Adán, antes que Eva. Pero bueno, Adán y Eva, como sabemos, fueron expulsados del jardín del Edén por haber comido el fruto de la ciencia y fueron expulsados. Ellos vivieron pues fuera del Edén, en la tierra, donde tuvieron a 3 hijos, Caín, Abel y Set. Bueno, estos son los principales, se supone que tuvieron mucho más. Y finalmente Adán murió a los 930 años de edad. Bueno, como séptimo en la lista tenemos a Grigori Rasputin, personaje ruso que vivió de 1872 a 1916. Él fue hijo de campesinos y una de las cosas que le hicieron famoso fue que se suponía que él tenía pues capacidades curativas y ese tipo de cosas. Lo que hizo que la familia real, el zar y su esposa, lo encontraran y lo contactaran para que él curara la hemofilia que tenía el heredero al trono. La hemofilia es una enfermedad que hace que tu sangre no coagule bien, por lo que es muy fácil que una persona sufra hemorragias o ese tipo de cosas. Se dice que con hipnosis logró quitarle un poco el dolor al joven y con eso ganó mucha fama y se ganó la confianza del zar, por lo que consiguió un puesto digamos que alto en el gobierno, que incluso él llegó a asignar personas a puestos políticos. Y durante la Primera Guerra Mundial se supone que él adquirió el control del gobierno, mientras el zar adquirió el control del ejército, aunque al final fue asesinado en lo que se supone que es una conspiración para quitarlo del gobierno a base de que él tenía una muy mala fama, de que se supone que hacía muchas orgías y que nunca designaba buenas personas para los cargos políticos, entonces que no era una buena persona para dirigir. Bueno, como el octavo luchador de la humanidad tenemos a Lobo Housen. De hecho fue el primero en haber aparecido en el manga de forma activa y el oponente de Thor. Este hombre era un maestro en cabalgar y con el arco, una habilidad que personalmente no vimos durante su pelea contra Thor en el manga. La fecha de la muerte de este hombre es el 198 después de Cristo y él vivió durante la época de los Tres Reinos. En los relatos de la antigua China hacían alusión a Lubu como si fuera el dios de la muerte por lo bueno que era peleando. Se le decía que era inigualable en el campo de batalla, pero también se hizo famoso por haber matado a sus padres adoptivos a la edad de 8 años. Lubu, en su búsqueda del poder, se entregó a Cao Cao. Y porque se supone que su búsqueda hizo a Lubu desear la muerte para poder así desafiar a un dios. Como en el manga, precisamente esto es la historia de Lubu, el final es muy parecido a lo que se ve en el manga en el flashback de su pasado. Okita Soji, el número 9 en la lista y el tercer participante japonés que tenemos que en los luchadores humanos. Personalmente siento que hay muchos japoneses en los luchadores, pero bueno. Este hombre fue el capitán de la primera división de Shin Sengumi, que era una policía militar que había en Japón durante el último periodo del shogunato. Se supone que él era un genio en la espada y una persona muy amable, y tenía una carrera militar muy buena, pero al final por una herida de guerra murió de tuberculosis en 1868. Personalmente siento que es algo parecido a Sasaki y que quizás debieron haber cortado alguno de estos dos personajes, aunque Okita tiene apariciones en otros mangas y es un personaje que los mangakas llegan a tomar como referencia varias veces. El número 10 es Nostradamus. Este también es un personaje muy conocido. Muchas veces canales como History Channel llegan a sacar programas especiales sobre este personaje, debido a que él es popular precisamente por un libro de profecías, llamado el libro de las profecías. Él es de origen francés
Y históricamente fue un personaje que en su vida no tuvo tanta violencia como quizás otros de los personajes que fueron soldados o guerreros. Él fue un estudiante y un aristócrata. En sus últimos años él sufrió un edema cardiopulmonar que le causó la muerte. Pero lo principal que hizo en su vida fueron estas profecías y la escritura de otros libros, pero el más importante es el libro de las profecías, que hasta la fecha muchas se siguen analizando o se siguen tomando en cuenta, aunque también muchas personas cuentan o dicen que es simplemente son muchas casualidades que no tienen nada que ver y que él simplemente era un farsante. Bueno, el onceavo en la lista es Simo Haija o Haya, realmente no sé bien cómo pronunciar el nombre. Y este es el personaje más actual de la lista, conocido como la Muerte Blanca. Él era un soldado finlandés que durante la guerra de invierno contra la Unión Soviética se adjudicó más de 505 bajas de soldados enemigos usando un fusil estándar M28. Se supone que a lograr esta hazaña le tomó 3 meses, aunque al final terminó con una cicatriz en el rostro por una herida de combate. Él tuvo una vida larga y una vida muy normal después de eso. Y murió en el año 2002 a causa de una muerte natural, o sea, hace 17 años, muy reciente en comparación a los demás personajes. Yo personalmente a este personaje lo que creo es que no sé si su bolut vaya a ser el rifle o vaya a ser una bala y que su pelea vaya a ser precisamente a un solo tiro. No lo sé, me gustaría personalmente ver algo así. Bueno, como el número 12 en esta lista, ya casi para terminar, tenemos a Sakata Kintoki. Él es el cuarto personaje japonés y el segundo personaje que podríamos decir que de cierta forma es como ficticio. Este es un personaje de una leyenda del folclore japonés. Se supone que es un hombre física con una fuerza extremadamente grande y en tamaño muy grande que fue creado en el bosque por su madre. Aunque hay varias versiones de la leyenda sobre quién lo cría, si es su madre o si él era huérfano y lo adoptó una princesa o algo así leí. Pero bueno, él es creado en el bosque por una mujer. Él al ser creado en el bosque, él es amigo de los animales y se supone que incluso llega a hablar con ellos. Es el portador de un hacha que posiblemente en Sumatsu vaya a ser su Bolut. Este personaje yo siento que va a ser interesante de ver, porque supone que con su fuerza física él podía tomar piedras y hacerlas polvo. Entonces tiene una fuerza física muy grande. Y quiero ver qué harán porque se supone que el humano físicamente más fuerte era Lubu en cuestiones de fuerza. Entonces quiero ver qué pasa con este personaje y si habrá una contradicción o una actualización o qué pasará. Como último participante tenemos a Jack el Destripador. Ya para terminar esto y el que justamente para la fecha de este video es el que está teniendo su pelea contra Hércules. Bueno, Jack el Destripador es el asesino más famoso de la historia, aunque en la vida real nunca fue identificado. Se le adjudican 5 homicidios en Londres en el año 1888. Una de las cosas por las que las personas le tenían tanto miedo era por el método que él tenía de matar, ya que, aparte de cortar el cuello, él era muy violento a la hora de mutilar genitales y extirpar órganos, aparte de que se supone que incluso podía llegar a desfigurar la cara de las víctimas. Aunque se investigó una cantidad enorme de personas que eran sospechosos, nunca se llegó a una conclusión sobre él quién era, pero siempre se apuntaba que tenía que ser algún médico o alguien que estuviera en ese ámbito, porque la extracción de los órganos y las mutilaciones se supone que eran hechas como que la persona que las hacía tenía un conocimiento sobre medicina y sobre el cuerpo bastante amplio. Pero bueno, y eso es toda la lista de los peleadores humanos para terminar. Así que muchas gracias por haber visto.